Bueno, nosotros tenemos este ejercicio. Entonces habíamos hablado de una entidad de jugadores o clientes, por acá una entidad de juegos, sesiones, sesión detalles y ahí vamos. Entonces habían dos consulticas. Una que es un índice único, para qué sirve y cuándo se utiliza. Recordemos algo con respecto al ejercicio y es que el ejercicio nos dice esto. El casino le asigna a cada cliente un alias. Este alias no se repite entre los clientes, ¿sí? Pero primero entonces vamos a observar qué es un índice único. Listo, entonces tenemos acá el Workbench. Yo voy aquí a crear, aquí en una base de datos que tenemos ahí, de otro ejercicio que habíamos hecho, pero voy a crear acá una entidad que llame clientes. Le voy a crear un ID del cliente. Esta va a ser una llave principal. Va a ser un, digámoslo así, va a tener unos nombres y va a tener un alias. Bueno, entonces tenemos acá alias, dejémoslo así. Listo, entonces yo voy a crear esta entidad normal. Entonces aquí, ¿qué pasa? Al cliente, venga, yo miro qué le colocamos al cliente. No, coloquémosle aquí un char de 20. Listo, muchachos, entonces aquí, ¿qué pasa? Vamos a ir otra vez acá. Aquí yo puedo crear varios registros, como lo hemos venido haciendo en las anteriores clases. Entonces, por ejemplo, está la cédula mía. Yo puedo tener un alias de Willy Rincón H. Yo guardo el registro, no hay problema. Voy a crear otro dato cualquiera. Juan 1975, ese es el alias de Juan. Grabo. ¿Qué pasa? El ID del cliente es la llave principal. Recordemos que la llave principal no se puede repetir, o sea que yo no podría incluir el mismo documento en más de un registro. Entonces, él me protege eso. Entonces acá, si yo intento crear, ya tenemos claro que la llave principal no me deja repetir un dato. Si yo aquí quiero crear otro, digamos otro Juan Carlos, y acá le digo Juan 1975, y yo aplico, ahí no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa? Resulta que muchas veces en nuestras entidades nosotros necesitamos, además de la llave principal, ¿sí?, que es esta, otro atributo que no se repita. Otro atributo de estos que no se repita. Aquí incluso este me lo cambió porque le dije ahí actualizar. Este era Willy Rincón H. Entonces, cuando nosotros necesitamos atributos en una entidad, varios atributos que no se repitan, entonces podemos hacer uso de algo que se llama índices únicos. ¿Cuál sería la diferencia entre un índice único y una llave principal? La similitud es que él no permite que un dato se repita. Yo voy a colocarle a este 1975-1 para poder hacer la modificación a la estructura. Me vengo acá y aquí en alias yo no le podría colocar, o si le coloco llave principal, ya la llave principal dependería de ID de cliente y de alias. O sea, los dos combinados no se podrían repetir, pero yo podría repetir, por ejemplo, el ID del cliente. Si tengo esta también ahí vinculada como llave principal. Sería una llave principal formada por los dos campos. Eso no es lo que yo quiero. Lo que yo quiero es que este alias no se repita.
Entonces, por eso acá hay una columnita que dice Unique Index. Entonces, esa característica de colocarle un índice único o Unique Index a un campo permite definir una regla para que el valor de ese atributo no se repita y que sea independiente de la llave principal. Muchas veces eso lo necesitamos en las entidades. ¿Cuál es la gran diferencia? Que el ID cliente va a permitir establecer relaciones con otras entidades, mientras que el alias no se va a repetir, pero este campo no nos va a servir para establecer relaciones con otra entidad. Entonces la diferencia, una de las grandes diferencias entre una llave principal y un índice único, ¿sí?, es esa. Es que la llave principal no se repite, pero además de eso me permite establecer relaciones con otras entidades. Un índice único no permite repetir datos, pero no me permite establecer relaciones. Y yo puedo tener, otra gran diferencia es que yo puedo tener una sola llave principal en una entidad. Una sola llave. Mientras que índices únicos yo puedo tener muchos. En una entidad yo puedo tener muchos índices únicos. Valores que yo no deseo que se repitan. Entonces, esas son las diferencias. Cuando yo aplico acá el índice único, me voy a venir aquí a clientes y yo voy a ingresarle otro documento cualquiera. Aquí le digo Pedro 2020. Yo aplico, no hay problema, ¿sí? Yo voy a crear otro 89.003.165, otro Pedro Miguel. Coloquémosle Pedro 2020. El ID del cliente es diferente, pero aquí se va a repetir el alias. Entonces allí me sale un error, me genera un error, porque acá me está indicando que el alias unique, o sea, el índice único, se está tratando de duplicar. Entonces tiene como el mismo efecto de la llave principal, no va a permitir que se repita, pero no va a poder establecer relaciones con ellos. Entonces esa es una de las grandes diferencias. Muchas veces en nuestra entidad nosotros necesitamos definir índices únicos aparte de la llave principal. Entonces eso es muy importante. Teniendo en cuenta el ejercicio donde el casino le asigna a cada cliente un alias, este alias no se repite entre los clientes, nosotros podríamos tomar varias decisiones al respecto. Nosotros podríamos decir para el diseño de esa entidad, yo quiero que el alias sea mi llave principal, de ahí me aseguro de que ese alias no se repita. Ese sería un escenario y estaría bien. Otro escenario sería este, que lo estoy planteando, una llave principal con el ID del cliente y el alias por aparte, declarándolo índice único. Ese sería otro escenario. Y cualquiera de los dos es correcto, ¿sí? ¿Qué implica? Que si usted declara el alias como llave principal, con ese atributo alias usted tiene que establecer las relaciones con las otras entidades, porque es la llave principal de la entidad. Si usted lo declara así, aquí en este caso con el ID del cliente es con el cual usted debe establecer las relaciones con las otras entidades. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta allí, que las llaves primarias me permiten relacionar. Entonces, yo podría tener este escenario y colocar aquí alias. Y este sería el UQ, Unique Index, ¿sí? O también podría decir que esta es la primary key, pero ya tendría que establecer con este atributo todas las relaciones con las otras entidades. ¿Cuál es el escenario apropiado? Yo diría que cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. Sin embargo, yo, a juicio muy personal, yo lo manejaría este documento como la llave principal y este como el índice único. ¿Por qué? Porque el documento de una persona, digamos que es único, ya lo sabemos, el número de identidad. ¿Qué es un índice único? Es un campo que se define cuyo valor no se repite.
¿Para qué sirve? Para definir atributos que queremos que no se repitan aparte de la llave principal, ¿sí? ¿Cuándo se utiliza? Pues digamos que muchas veces hay necesidades en las bases de datos que indican que nosotros necesitamos manejar varios atributos con una característica de unicidad, aparte de la llave principal, y con ellos simplemente vamos a dar una funcionalidad desde el punto de vista de bases de datos, pero no vamos a establecer relaciones. Entonces se utiliza cuando necesitamos que un atributo no se repita, uno o más atributos no se repitan, y de esa forma protegemos eso desde la base de datos. Listo, entonces de esa forma nosotros podríamos implementar el alias, teniendo otro atributo aparte de nuestra llave principal, que es esta. Esa era como la consulta que teníamos. Entonces quisiera ver quién de ustedes tiene ya algo hecho con respecto a lo que habíamos dejado como una especie de tarea. ¿Cuál sería? Lo definí como un char 20. Bueno, pues vámonos diciendo y yo ahorita ya cuando terminemos esta ya miramos a ver por qué. Un char 40. Apellidos, Char 40. Sí, señor. Listo, nombres. También char 40. Celular. Char 30. Correo electrónico. Ese lo definí como varchar 100. País. País. Ese la verdad no lo definí, profe. No Listo, no, no, ubíquemelo. tranquilo, hágale. Dirección. Igual tampoco dirección. Listo. Alias. Alias. Ese lo definí 40. ¿Cuál? Char. Y pues como 40, sí, señor. Char de 40. Listo. ¿Qué otro atributo definió acá en jugadores? Yo había visto por ahí el género, ¿cierto? Sí, señor. Género y fecha de nacimiento. Listo. Pues usted, en la otra vez que habíamos hablado en cuanto a las fotos, que eran datos que se desagregaban porque eran datos no necesarios, pero pues yo al leer, pues en mi interpretación, defino estos datos dentro de la tabla jugadores y no los desagrego porque considero que son necesarias, porque el administrador dice que necesita saber si hay más jugadores hombres o mujeres y la fecha de nacimiento al cliente. Entonces por eso los ubico de una en la Sí, tabla claro. jugadores. Ahí está bien. Bueno, vea. Bueno, entonces expliquemos esto acá. Expliquemos esto. ¿Por qué estos tipos de datos? Entonces, ya hemos explicado varias veces que a pesar de que nuestro documento de identidad son números, ¿sí? La cédula mía es 89003-161 y la mayoría de nosotros, de ustedes como aprendices, están conformados por números, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Resulta que cuando hay un dato que es basado en números, pero no se hacen cálculos con ellos y los números pueden ser muy grandes, lo ideal es manejarlo como un tipo char. Resulta que los enteros tienen una longitud máxima. Y miren, yo le hago la prueba acá. Yo voy a declarar en esta entidad de clientes un atributo documento y lo voy a declarar entero. ¿Listo? Bueno, documento es entero. Voy a volver a abrir aquí la tabla. Y yo voy a colocar aquí los mismos valores de mi atributo ID cliente.
564. Listo, voy a aplicar. Listo, ahí no hubo ningún problema. Vamos a tratar con esta. Juan Esteban. Juan Esteban 2020. Y voy a copiar la mismo número. Este es char de 20 y este es un entero. Es el mismo número. Digámosle aplicar, finish. Y bueno, este entonces me quedó 100, 263. Listo, ahí no pasó nada. Hasta ahí no ha pasado nada. Vamos a mirar un número más grande. 987654321 0. Miguel. Miguelito. 987654321 Listo, entonces aquí tenemos 2, 4, 6, 8. Bueno, digámosle aplicar. Listo, entonces miremos este que pasó. Si yo le digité el mismo número, vamos a hacerlo otra vez. Copiemos este número acá y apliquemos. Y miremos que él me llega o me deja este número. Entonces, ¿qué pasa? Este número char compuesto por dígitos, yo no voy a hacer cálculos con ello, me va a permitir hasta 20 caracteres. Mientras que este tipo de dato que es entero, me va a poder llegar máximo hasta este número. Cuando yo me pase de él, este número que está acá se pasa porque aquí lo interpreta como un valor numérico entero, mientras que aquí son caracteres. Entonces, cuando yo intento pasarme del valor máximo que me acepta un tipo de dato entero, en este caso entero creo que está acá, él automáticamente lo coloca de 11, entonces él me asigna el máximo valor que puede tener ese entero. Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado con los valores numéricos al declararlos, ¿sí? Que si el dato es muy grande, pues lo ideal es que si yo no voy a hacer cálculos con ellos, los declare char. Entonces por ese lado, esta milla de primaria no se va a poder repetir. Apellidos van unidos, char de 40 me parece que está bien. Nombres, char de 40 me parece que está bien. La idea es que yo les he dicho que apellidos y nombres, lo ideal es que se separen como mínimo en apellidos y nombres. Lo ideal, desde mi punto de vista, es separarlo por apellidos en campos individuales y nombres en campos individuales. O sea que el nombre y los apellidos de una persona deben ir distribuidos en 4 campos. Ese es el escenario ideal, pero este también es válido. Incluso cuando ustedes se registran en cualquier plataforma, la mayoría de ellos los separan en apellidos y nombres. El celular tiene el mismo concepto del documento. Con el celular yo no voy a hacer cálculos, pero son números muy largos. Incluso si una persona tiene 2 celulares, pues necesitamos dejar un espacio para poder colocar el otro número y que sea entendible. Si yo lo manejo con un tipo de dato numérico, él me va a hacer esa misma transformación que vimos ahora. Si yo me paso del número, me va a colocar el último número aceptado por ese tipo de datos. Entonces lo ideal es manejar el número celular, char de 30 también parece bien. Correo electrónico me parece bien también, un varchar. Podría ser un char, pero con un varchar también está bien. ¿Por qué varchar? Porque un correo electrónico puede variar mucho. Yo puedo tener un correo que sea acá, por ejemplo, miguel75@gmail.com, ¿sí? O puedo tener uno que diga Miguelito Arias de la Pava 2020. Hay unos correos muy raros. gmail.com. Entonces, la cantidad de caracteres que tiene este es mucho más grande que la que tiene este. Entonces, los correos son muy variables en cuanto a la longitud. Entonces, un tipo de datos varchar me parece adecuado. Está muy bien ahí. Habíamos colocado país acá, así el ejercicio no lo pedía, pero habíamos colocado que sería interesante desde el punto de vista de bases de datos colocar allí el país para saber de dónde proviene el jugador, ¿sí? Y vamos a dejarlo así abierto porque más adelante vamos a colocarle otras cositas al ejercicio
y vamos a ver cómo establecer una relación entre una entidad de países y esta entidad de jugadores. Y la dirección tampoco la pedíamos, pero vamos a colocarle un varchar de 200 por la misma consideración de que puede variar mucho la cantidad de caracteres. El alias de 40 me parece que está bien. Ustedes cuando se registran en una plataforma, puede ser que le exijan un alias, un correo electrónico, ¿sí? Entonces, el alias es cómo se va a ver esa persona dentro de la plataforma, ¿sí? Me parece que está muy bien el char de 40. El género, entonces aquí es donde comenzamos a hablar de algo que hemos mencionado, que son los dominios de valores del atributo. Entonces yo podría colocar aquí más adelante vamos a ver un tema que son los diccionarios de datos. Vamos a construir diccionarios de datos. Por ahora entonces vamos a hacerlo así. Voy a crear una nueva columna y acá entonces voy a colocarle al género que la letra F es femenino y la letra M es masculino. Listo, y por eso char de 1, allí se va a almacenar una F o una M para indicar el género de la persona. Y la fecha de nacimiento, un date, para poder almacenar allí la fecha de nacimiento. Entonces por ahora está la entidad de jugadores con sus tipos de datos. Entonces vamos a decirle que esto es una primary key, o vamos a colocarlo así en llave principal. Y este vamos a colocarle que es un índice único. Entonces tenemos nuestra entidad de jugadores. La idea, muchachos, es que ustedes para mañana adelanten algo con respecto a los juegos, a las sesiones, a la sesión de detalles, que es donde vamos. Pero aquí como un diagrama, todavía con comandos no, por favor, como el diagrama. Eso, cuando ya tengamos listo todo el diagrama, entonces ya pasamos a los comandos.